El día que la mujer humana entró en nuestro centro de detención fue el día en que todo cambió en Mortalis Prime, pero no con explosiones, disparos ni dramáticas declaraciones de guerra. No, solo pasos. Pasos ligeros y seguros que, de alguna manera, sonaron como una sentencia de muerte para mis receptores auditivos. Yo, el comandante de seguridad Crack Suntar, oficial de tercer rango de la Confederación Mortalis y veterano condecorado de los conflictos de Próxima, la observé desde mi centro de vigilancia mientras ella simplemente cruzaba nuestro perímetro exterior, atravesaba 6 controles de seguridad, pasaba junto a 47 guardias armados. Y ni una sola alarma se activó. Bueno, ¿no es esto espectacular?, murmuré para mí mismo, con las mandíbulas crujiendo de fastidio. Otro día glorioso protegiendo la instalación más segura del cuadrante. La mujer humana no llevaba armadura, ni armas visibles, ni aumentos tecnológicos que nuestros escáneres pudieran detectar. Vestía lo que mi base de datos identificó como un traje de negocios, azul oscuro con líneas definidas. Su cabello, de un tono castaño rojizo que reflejaba la luz artificial, estaba recogido en un sencillo peinado que dejaba al descubierto su rostro, completamente común para los estándares humanos. Completamente normal, y aún así, todos los que la encontraron se quedaron paralizados o se hicieron a un lado. Terminal 4, identifiquen al intruso humano. Grité por mi comunicador. La respuesta llegó temblorosa. Comandante, esa es la embajadora Julia Reeves. ¿Embajadora? No recibimos notificaciones diplomáticas. Verifique de nuevo. Señor, no está. No está aquí en ningún cargo oficial. Eso me llamó la atención. Acerqué la imagen de vigilancia, enfocándola en su rostro, tranquilo, sereno, casi aburrido, como si estuviera paseando por un distrito comercial común y corriente en lugar del centro de detención más seguro del espacio Mortalis. Entonces, ¿por qué?, susurré con las mandíbulas apretadas, camina sola por mis instalaciones. Nadie quería detenerla, señor. Golpeé mi extremidad contra la consola. ¿Por qué? Porque ella es la humana. La forma en que mi subordinado lo dijo, con H mayúscula evidente en su tono, hizo que mi exoesqueleto se tensara. Todas las especies de la Confederación Galáctica conocían al humano. El que puso fin a la insurgencia Kral entrando en su cuartel general y saliendo con su rendición 90 minutos después. El que negoció la paz imposible entre la colmena Zirtak y los sistemas libres. La que, según rumores que yo había descartado como absurdos, una vez se enfrentó a un crucero de batalla del Cuerpo Vex hasta que su capitán ordenó la retirada total. Y ahora estaba en mi centro de detención, aparentemente dirigiéndose directamente al bloque W, donde teníamos el azote de Antares. Cierren el bloque W inmediatamente. Protocolo de contención total. Ordené, dirigiéndome ya a los ascensores. Quiero a todos los guardias disponibles allí ahora. Señor, respondió vacilante, los guardias se niegan a entrar. Me detuve a medio paso. ¿Qué están haciendo? Dicen que no interferirán con el embajador Reeves. Varios han solicitado baja inmediata. 3 han presentado su dimisión. ¡Qué locura! Un colapso institucional total, solo porque una mujer humana desarmada decidió dar un paseo por nuestras instalaciones. Bien, gruñí. Me encargaré de esto yo mismo. Pero el viaje al bloque W duró exactamente 3 minutos y 42 segundos. Cada segundo parecía una eternidad mientras mi mente repasaba a toda velocidad escenarios, protocolos y el espantosamente escaso archivo que teníamos sobre Julia Reeves. Nacida en la Tierra. Formación diplomática. Perfil psicológico. No concluyente. Capacidades de combate desconocidas. Evaluación de amenazas. Seguido de un espacio en blanco donde deberían estar los datos. Cuando se abrieron las puertas del ascensor del bloque W, me recibió el silencio. No el silencio controlado y seguro de un bloque de detención bien mantenido, sino la quietud inquietante que sigue a una catástrofe. Los guardias permanecían en sus puestos, pero sus posturas eran inapropiadas, rígidos por la tensión, con las armas apuntando al suelo. Sus ojos compuestos se movían entre mí y el área central de detención. Y allí estaba ella. De pie ante la barrera transparente de la celda de máxima seguridad, con las manos ligeramente entrelazadas tras la espalda y la cabeza ligeramente ladeada mientras observaba a su ocupante.
dentro de esa celda se encontraba Draktar, el azote de Antares, asesino en masa, terrorista, cerebro detrás de la destrucción de las colonias Cassini, responsable de más de 30.000 muertes, un ser tan peligroso que la Confederación Galáctica había aprobado por unanimidad su encarcelamiento eterno sin posibilidad de rehabilitación. Y estaba, arrodillado, cerca de la barrera, con sus 6 órganos visuales fijos en la mujer humana. Embajador Reeves, anuncié, acercándose con lo que esperaba fuera la autoridad apropiada. Ha entrado en una instalación militar restringida sin autorización. Debo pedirle que se retire de inmediato. Se giró y experimenté lo que muchos en los informes describieron como la atención plena de Julia Reeves. Sus ojos, de un marrón común y corriente, según mi base de datos de reconocimiento de especies, transmitían de alguna manera una concentración absoluta y una ligera diversión. Nada imponente en ella. Aún así, me detuve a 3 pasos de distancia, con mis instintos de combate gritando peligro de maneras que no podía comprender. Su comandante, dijo amablemente, sin un tono de voz particularmente bajo ni alto. Me disculpé por la visita inesperada. Estaba en el sistema y pensé en ahorrarles el papeleo a todos. Papeleo, repetí rotundamente. Para el traslado del prisionero Drakestar a la custodia de la Confederación, aclaró, sonriendo como si estuviéramos discutiendo las preferencias de refrigerio en una función diplomática. Ha habido un avance en su caso. Imposible. La sentencia fue firme. Se denegaron todas las apelaciones. Su sonrisa permaneció inalterada. No es una súplica, comandante. ¿Alguna nueva evidencia? Pero nuevas pruebas podrían. Nos dirá quién planeó realmente el ataque a Cassini, interrumpió ella con suavidad. ¿No eres Drakestar? El prisionero, el criminal más empedernido que he conocido en mis 67 ciclos de servicio de seguridad, asintió rápidamente, parpadeando con sus 6 ojos en rápida sucesión. Lo contaré todo, dijo con la voz ronca. Todo lo que sé. Nombres. Ubicaciones. Rutas de suministro. Todo. Sentí que mis mandíbulas se aflojaban. Draktar había soportado 19 sesiones de interrogatorio separadas, incluyendo un profundo sondeo psíquico. No había revelado nada. Nuestros mejores interrogadores habían concluido que prefería morir antes que traicionar su causa. ¿Qué le hicieron?, pregunté, mientras me dirigía a los controles de la celda. El embajador Reeves se encogió de hombros levemente. Acabamos de tener una conversación. Una conversación, repetí con incredulidad. Sí, le expliqué sus opciones. Volvió a mirar a Draktar. Con mucha atención. El prisionero se estremeció visiblemente. ¿Lo amenazaste?, pregunté, repentinamente indeciso sobre si debía arrestarla o protegerla. Para nada. Sus ojos se arrugaron ligeramente en las comisuras. Simplemente le ayudé a comprender la situación con claridad. El panorama completo, podría decirse. La miré a ella, a Draktar y viceversa. Nada tenía sentido. Mis fuerzas de seguridad estaban paralizadas. Un conocido criminal de repente se mostró cooperativo. Y, frente a mí, había una mujer humana desarmada, sin características físicas especiales, sin armas evidentes ni ventajas tecnológicas. Comandante, dijo en voz baja, parece confundido. Ha comprometido toda mi operación de seguridad en menos de 15 minutos, respondí, intentando mantener la compostura. Sin armas. Sin violencia. Cuando se usa, no alcanza para describirlo. Por primera vez, se rió. Un sonido breve y genuino que, de alguna manera, hizo la situación aún más surrealista. Su operación de seguridad está bien, comandante. Su gente tomó la sabia decisión de no interferir en los asuntos de la Confederación. Se ajustó la chaqueta, ya impecable. Ahora, ¿procedemos con el traslado? Tengo una lanzadera esperando. No puedo autorizar esto sin. El panel de comunicación en mi muñeca parpadeó con urgencia. Al activarlo, el rostro del director supremo Mulvan se veía inusualmente nervioso. Comandante Zuntar, ladró, brindará al embajador Reeves toda la asistencia necesaria. El traslado de prisioneros ha sido aprobado al más alto nivel. Repito, brinde toda la asistencia. La conexión se cortó antes de que pudiera responder.
Levanté la vista y vi a Reeves observándome con la misma expresión afable, como si hubiera estado esperando exactamente este resultado. ¿Cómo lo hiciste? Comencé. El papeleo avanza rápido cuando hay la motivación adecuada, respondió crípticamente. Ahora, si pudieras encargar a tu personal que prepara Draktar para el transporte, te lo agradecería. Tenemos un calendario bastante ajustado. Debería haberme resistido, haber exigido la documentación adecuada, haber seguido los protocolos estándar que exigían al menos 48 horas de procesamiento para los traslados de prisioneros de alta seguridad. En cambio, me encontré ordenando a mis guardias, aún aturdidos, que prepararan al prisionero. Mientras entraban cautelosamente en la celda Draktar, con una sumisión inquietante, me acerqué al embajador Reeves. ¿Qué eres? Pregunté en voz baja. Sus cejas se alzaron ligeramente. Solo una diplomática haciendo su trabajo, comandante. Ningún diplomático que haya conocido puede entrar en una instalación de máxima seguridad y salir con nuestro prisionero más peligroso sin siquiera alzar la voz. Me miró pensativa un momento. ¿Se ha preguntado alguna vez, comandante, por qué se invitó a los humanos a unirse a la Confederación Galáctica a pesar de nuestra tecnología relativamente primitiva y nuestra limitada presencia interestelar? La pregunta me pilló desprevenido. Su especie demostró potencial. Potencial, repitió, recuperando esa leve sonrisa. Sí, esa es la terminología diplomática que acordamos. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, los guardias ya habían sujetado a Draktar con correas de transporte. El prisionero mantenía la mirada fija en el suelo, sin rastro de desafío ni rabia. Gracias por su cooperación, comandante, dijo la embajadora Reeves, con un tono profesional y amable una vez más. La Confederación agradece su servicio. Mientras se giraba para marcharse, escoltada por mis guardias y el criminal más buscado del cuadrante, repentinamente dócil, me encontré haciendo una última pregunta. ¿Sobrevivirá al interrogatorio? Hizo una pausa y me miró por encima del hombro. Eso depende completamente de él, comandante, aunque sospecho que los métodos de la Confederación le parecerán bastante humanos comparados con las alternativas. La forma en que mencionó alternativas me provocó un escalofrío involuntario en el exoesqueleto. Lo llevarás ante la justicia, dije, necesitando creer que era cierto. Todos se enfrentan a la justicia tarde o temprano, comandante. Algunos simplemente requieren un enfoque más personal. Con esas palabras crípticas, continuó hacia la salida, con pasos aún ligeros y mesurados. El mismo andar discreto que, de alguna manera, había burlado todas las medidas de seguridad. Mientras observaba los monitores que registraban su progreso por las instalaciones, noté que algo extraño sucedía. Wers, que había estado paralizada por el miedo, ahora se enderezó al pasar. El personal de seguridad que había estado a punto de dimitir regresaba a sus puestos con renovados propósitos. Era como si su mera presencia recalibrara la atmósfera del centro de detención. 2 horas después, mucho después de que el transbordador de la Confederación partiera con la embajadora Reeves y su improbable acompañante, me encontraba en mi oficina revisando las grabaciones de seguridad. La observé entrar una y otra vez. Sin armas, sin amenazas, sin violencia, solo pasos y palabras. Mi panel de comunicación sonó, canal privado, seguro, su comandante, dijo la voz del director Pelver de Inteligencia Galáctica. Entiendo que recibió la visita de la embajadora Reeves hoy. Sí, director, respondí con cautela. Ella transfirió al prisionero Draktar a la custodia de la Confederación. Una larga pausa. ¿Y qué te pareció la experiencia? Algo en su tono me hizo dudar. Inusual. Pero educativo, espero. ¿Señor? Otra pausa. Hay una razón, comandante, por la que permitimos que los humanos mantengan sus propias embajadas a pesar de las preocupaciones de seguridad. Hay una razón por la que concedemos a sus representantes un acceso inusual. Hay una razón por la que, a pesar de sus limitaciones tecnológicas, ninguna gran potencia ha considerado jamás una acción militar contra la Tierra. Esperé, presentiendo que estaba preparando algo importante. La hegemonía zorbana no lo comprendió, continuó. Creían que los humanos eran solo otra curiosidad biológica.
Durante el primer contacto, decidieron establecer su dominio ejecutando a un equipo diplomático humano. Conocía a grandes rasgos esta historia. La agresión de la hegemonía hacia las especies recién descubiertas era legendaria. Lo que los registros históricos no incluyen, dijo el director Pelver en voz baja, es lo que ocurrió después. Como un solo humano desarmado entró en el mando central de la hegemonía. Como 12 horas después, todo el liderazgo zorbaniano firmó una rendición incondicional. Como una especie que había aterrorizado a media galaxia durante milenios simplemente se detuvo. Mis mandíbulas chasquearon nerviosamente. Eso no es posible. Ah, pero lo es. ¿La humana que entró? Fue solo un ataque cultural. 26 años terrestres. Sin armas. No hay ejército. Solo palabras. La insinuación flotaba en el silencio entre nosotros. Director, pregunté finalmente, ¿qué son? Su risa no tenía humor. La designación oficial en la Carta de la Confederación es, especialistas diplomáticos. El término extraoficial usado en las reuniones informativas de seguridad es, negociadores. ¿Pero cómo lo hacen? No lo sabemos, interrumpió. Los hemos estudiado durante siglos. Las pruebas de telepatía dan negativo. No hay compuestos biológicos inusuales. No hay tecnología oculta. Simplemente son persuasivos. Al terminar nuestra conversación, me recosté en mi silla, mirando la imagen congelada de la embajadora Julia Reeves en la pantalla, una persona común y corriente en todos los aspectos físicos. Sin armas. Sin armadura. Sin ventajas evidentes. Aún así, era el ser más peligroso que jamás había conocido. Los registros demostrarían que entró desarmada y que los asesinos se rindieron al instante. Lo que los registros no revelaron fue la revelación más inquietante de todas. Una parte de mí también quería rendirse. Pasaron 3 semanas estándar después del incidente con el embajador Reeves. 3 semanas de rigurosas auditorías de seguridad, evaluaciones de personal e interminables interrogatorios por parte de funcionarios de la Confederación. Mi reputación, antes impecable, ahora tenía una mancha permanente. El comandante que permitió que un humano entrara y se llevara al prisionero más peligroso del cuadrante sin la debida autorización. Otro día glorioso en la espiral descendente de mi carrera, murmuré para mí mismo, mientras revisaba los últimos protocolos de seguridad implementados tras el incidente de Reeves, como se le denominaba oficialmente. El panel de comunicación de mi escritorio sonó con una transmisión entrante. Prioridad 1. Confederación Central. Al hablar el comandante Zuntar, respondí, con las mandíbulas crispadas por el nerviosismo. El rostro que apareció no era el semblante severo de un oficial superior dispuesto a dar otra reprimenda. En cambio, era el director Pelver, con una expresión inusualmente satisfecha. Comandante, buenas noticias. Se solicita su presencia inmediata en el cuartel general de la Confederación. Parpadeé con los 4 ojos en rápida sucesión. ¿Puedo preguntar por qué, director? El caso Cassini se ha revelado por completo. Se ha identificado a los verdaderos orquestadores. El testimonio de Draktar fue solo el comienzo. Se acercó a la pantalla. Y preguntan por ti específicamente. ¿Quién pregunta por mí? Sus mandíbulas chasquearon en lo que podría haber sido diversión. Los humanos, por supuesto. 6 horas después, mi transporte atracó en el cuartel general de la Confederación, la enorme estación espacial que orbitaba el territorio neutral Alfa. Al desembarcar, me recibió no el equipo de seguridad que esperaba, sino un hombre solitario, alto para su especie, de piel oscura y barba plateada muy corta. Vestía el sencillo uniforme azul del cuerpo diplomático de la Confederación. Comandante Zuntar, me saludó, extendiendo la mano como era costumbre. Marcus Donovan, enlace adjunto para operaciones diplomáticas especiales. Gracias por venir con tan poca antelación. A regañadientes, rocé sus extremidades con él, notando la presión firme, pero no agresiva. No sabía que tenía opción, agente Donovan. Se rió, un sonido estruendoso que resonó en la plataforma de atraque. Claro que tenía opción. Todos siempre tenemos una opción. Algunas son menos agradables que otras.
Algo en su frase me provocó un escalofrío involuntario en el exoesqueleto. Por aquí, por favor, continuó, señalando un tubo de transporte privado. Hay gente muy ansiosa por conocerte. A medida que nos adentrábamos en la estación, Donovan me informó sobre los avances desde el traslado de Draktar. El prisionero lo había revelado todo, nombres, ubicaciones, protocolos de comunicación. Lo más impactante fue descubrir que el ataque a Cassini no había sido orquestado por terroristas marginales, sino por altos funcionarios del consorcio praxiano con una supuesta alianza económica neutral. La evidencia era irrefutable, explicó Donovan mientras nuestro transporte aminoraba la marcha. Draktar proporcionó códigos de acceso a canales encriptados, transferencias financieras y grabaciones de reuniones, todo verificado por fuentes independientes. ¿Y los praxianos?, pregunté, aún con dificultades para procesar esta revelación. Su expresión se ensombreció momentáneamente. Sus representantes fueron invitados a una sesión especial a puerta cerrada hace 3 días. El embajador Reeves asistió personalmente. ¿Y? ¡Rayos! Toda la junta directiva praxiana dimitió en cuestión de horas. Han acordado pagar reparaciones a los supervivientes de la Cassini. Su liderazgo militar está en plena reestructuración bajo la supervisión de la Confederación. Lo miré fijamente, con las mandíbulas flojas por la incredulidad. ¿Simplemente aceptaron? ¿A todo esto? La sonrisa de Donovan regresó, aunque no llegó a sus ojos. Digamos que los argumentos del embajador Reeves les parecieron convincentes. Las puertas del transporte se abrieron para revelar un nivel de conferencias que nunca había visitado. La seguridad aquí era sutil, pero omnipresente, sensores incrustados en las paredes, guardias apostados en intersecciones clave y sistemas de vigilancia que rastreaban cada movimiento. Bienvenidos al nivel Omega, anunció Donovan, donde se desarrolla el verdadero trabajo de la Confederación. Me condujo a una puerta sin señalizar que se abrió silenciosamente al acercarnos. Dentro había una cámara circular con una gran mesa redonda. Sentados a su alrededor se encontraban representantes de al menos 12 especies diferentes, todos altos funcionarios diplomáticos o militares según sus insignias. Y a la cabecera de la mesa se sentaba la embajadora Julia Reeves. Se veía exactamente igual que en mi centro de detención, modesta, serena, vestida con el mismo traje azul oscuro. Al verme, sonrió y se puso de pie. Comandante Zuntar, gracias por acompañarnos. Por favor, tome asiento. Todo mi instinto me decía que había peligro, pero me encontré avanzando y tomando la silla indicada. Donovan se sentó junto a Reeves. Comandante, comenzó Reeves, su gestión de nuestra reciente interacción ha sido considerada ejemplar según los estándares de la Confederación. Casi me ahogo con mis fluidos respiratorios. ¿Ejemplar? No cumplí con varios protocolos de seguridad. Permití el traslado no autorizado de un preso de alta seguridad. Su sonrisa se ensanchó levemente. Te adaptaste a las circunstancias cambiantes. Reconocieron cuando la resistencia sería contraproducente. Y lo más importante, mostraron curiosidad en lugar de hostilidad ante algo que no entendían. Los representantes de la mesa asintieron, aparentemente de acuerdo. Por eso, continuó, creemos que eres el candidato perfecto para unirte a la iniciativa de seguridad diplomática interespecies. ¿El qué? Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que se tratara de un castigo elaborado disfrazado de honor. Un tresiliano mayor se aclaró la garganta. Quizás deberíamos contextualizar, embajador. Reeves asintió. Por supuesto, alto consejero. Comandante, lo que está a punto de escuchar es información clasificada al más alto nivel. Incluso entre los líderes de la Confederación, menos de 100 personas tienen acceso a esta información. Lo que siguió fue la sesión informativa de seguridad más inquietante de mi carrera. Al parecer, los humanos no eran solo especialistas diplomáticos o negociadores, como había insinuado el director Pelver. Eran algo mucho más significativo y aterrador. Su especie, explicó el comandante militar traxiano, posee un rasgo neurológico único que llamamos resonancia persuasiva. No se trata de control mental en el sentido tradicional, sino más bien de una amplificación de ciertas vías cognitivas. En términos sencillos, intervino Donovan, cuando un humano debidamente entrenado centra su atención en ti,
Tu cerebro se vuelve extremadamente receptivo a su razonamiento. La lógica se vuelve más convincente. Las apelaciones emocionales, más poderosas. Y el instinto de supervivencia, más agudo. No funciona en todos por igual, añadió Reeves, al notar mi expresión de horror. Y no puede obligar a nadie a hacer algo fundamentalmente contrario a su naturaleza. Pero puede aclarar las consecuencias, ayudar a las personas a ver más allá de sus deseos inmediatos y a considerar las consecuencias a largo plazo de sus decisiones. Como convencer a un terrorista empedernido de traicionar su causa, dije en voz baja. Precisamente, ella asintió. Raktar ya sabía que iba a pasar el resto de su vida en prisión. Lo que no comprendía del todo era lo que eso significaba día tras día, año tras año, solo con sus pensamientos y el peso de 30.000 muertes. Simplemente lo ayudé a experimentar ese futuro con mayor intensidad. Mis mandíbulas chasqueaban nerviosamente. ¿Y el liderazgo praxiano? Donovan y Reeves intercambiaron una mirada. El embajador Reeves les ayudó a comprender las alternativas a la cooperación, dijo Donovan con cautela. Los amenazaron con la guerra, dije. Para nada, replicó Reeves con soltura. Nunca se mencionó la guerra. Simplemente les ayudé a visualizar todas las consecuencias políticas, económicas y personales de sus acciones. Cuando las personas comprenden plenamente todas las consecuencias de sus decisiones, suelen tomar decisiones diferentes. El representante del cuerpo Vex, un enorme reptil cuya especie era conocida por su agresividad, retumbó entre risas. El comandante, antes de que la humanidad se uniera a la Confederación, mi especie estaba a punto de lanzar una campaña contra los sistemas dreylianos. Teníamos la ventaja militar. La victoria era segura. ¿Qué te detuvo?, pregunté. Un equipo diplomático humano solicitó una reunión para discutir alternativas. Nuestro maestro de guerra accedió, convencido de que no cambiaría nada. Las escamas del cuerpo Vex se agitaron. 12 horas después, ordenó a nuestra flota que se retirara y firmó un acuerdo de reparto de recursos con los dreylianos, pero lo convencieron de que era más rentable. Lo supuse. No, dijo el cuerpo Vex en voz baja. Le ayudaron a comprender lo que se sentiría ser personalmente responsable de la extinción de toda una especie inteligente, a acarrear ese conocimiento por el resto de su vida, a explicar a su descendencia por qué su futuro estaría marcado para siempre por un acto de genocidio innecesario. Un silencio denso invadió la sala. Por eso los humanos mantienen una presencia limitada en el espacio de la Confederación, dijo finalmente Reeves. ¿Por qué aceptamos protocolos estrictos sobre cuándo y cómo se pueden usar nuestras habilidades? Reconocemos el potencial de abuso. Lo que nos lleva a la razón por la que están aquí, continuó Donovan. La iniciativa de seguridad diplomática interespecies tiene una función principal: garantizar que el personal diplomático humano cumpla con los protocolos establecidos. Mi confusión debió ser evidente, porque Reeves se inclinó hacia adelante, con expresión seria por primera vez. ¿Comandante? Necesitamos personas que no sean susceptibles a nuestra influencia para que nos vigilen y nos exijan responsabilidades. Tu perfil psicológico sugiere que tienes una resistencia superior a la media. Tus acciones durante nuestro encuentro lo confirman. Recordé cómo, a pesar de mis dudas, me sentía obligado a cooperar. ¿A eso le llamas resistencia? Me cuestionaste, señaló. Mantuviste suficiente pensamiento crítico para preguntarme qué era yo. La mayoría nunca llega tan lejos. Las implicaciones eran a la vez halagadoras y aterradoras. Me reclutaban básicamente para proteger a los guardianes, para supervisar a seres capaces de convencer a la mayoría de las especies de cualquier cosa. ¿En qué consistirían exactamente mis funciones?, pregunté con cautela. Serán asignados a equipos diplomáticos humanos durante negociaciones delicadas, explicó el alto consejero trasiliano. Su función será garantizar que cumplan con las normas éticas y que no se extralimiten. ¿Y si lo hacen? Tendrán la autoridad para terminar la negociación de inmediato, dijo Reeves. Sin preguntas, sin consecuencias para tu carrera. ¿Por qué los humanos aceptarían este acuerdo?, pregunté, aún con sospecha. Donovan suspiró. Porque la historia nos ha enseñado el peligro del poder descontrolado. En la Tierra, antes de que lográramos un gobierno unificado,
Quienes poseían habilidades de persuasión solían alcanzar puestos de liderazgo. Algunos usaron sus dones con sabiduría. Otros iniciaron guerras. Reeves las terminó discretamente. Genocidios. Atrocidades que aún atormentan nuestra conciencia colectiva. Los humanos que acabaron con el régimen de terror de la hegemonía zorbana, dije lentamente, recordando la historia de Pelver. No era solo persuasiva, ¿verdad? Era como tú. Reeves asintió. Mariana Vázquez. Una de las primeras especialistas diplomáticas con formación oficial. Convenció a todo el liderazgo zorbaniano de que continuar su campaña de conquista resultaría en su completa destrucción. Pero no era cierto, señalé. La Tierra no tenía la capacidad militar para amenazarlos. No, coincidió Reeves. Pero la Zorban lo creía porque lo creía. Esa es la esencia de nuestra capacidad, podemos lograr que otros compartan nuestra certeza, incluso cuando esa certeza se basa en información incompleta o una lógica errónea. Precisamente por eso necesitamos supervisión, añadió Donovan con firmeza. El resto de la reunión transcurrió entre protocolos, normas y medidas de seguridad. Al final, acepté una asignación de prueba de 6 meses con la iniciativa. No podría decir con certeza si esto se debió a un interés genuino o a una sutil persuasión humana. Al concluir la reunión, Reeves se acercó a mí en privado. Una cosa más, comandante. Deberías saber que Draktar no era solo un terrorista. Era una prueba. Mis extremidades se crisparon de sorpresa. ¿Una prueba? ¿Con qué propósito? Para identificar a individuos como usted que puedan mantener su independencia en nuestra presencia. Los praxianos llevan años vigilando al personal de seguridad de la Confederación, buscando vulnerabilidades que puedan explotar. Sus instalaciones fueron atacadas deliberadamente. Incorrecto. Steam. Así que Draktar trabajó para ellos todo el tiempo, sin saberlo, pero sí, en esencia. Se alisó la chaqueta con ese gesto ya familiar. Se avecina una tormenta, comandante. Acciones que creen que la Confederación se ha vuelto demasiado complaciente, demasiado dependiente de negociadores humanos para resolver conflictos. No están del todo equivocados. La estudié con atención. Y tu solución es reclutar gente que pueda resistirte. El equilibrio es necesario para cualquier sistema sostenible, respondió con esa leve sonrisa. Controles y contrapesos, sobre todo. Al salir de la sede de la Confederación esa noche, regresando a mi futuro repentinamente incierto en el centro de detención, me encontré repasando mi primer encuentro con la embajadora Reeves, y cómo había entrado desarmada, y cómo los asesinos se habían rendido al instante. Ahora entendía por qué. No se trataba solo de su formación ni de su estatus diplomático, ni siquiera del rasgo neurológico único de su especie. Era la absoluta certeza que proyectaba, la inquebrantable convicción de que triunfaría, porque el fracaso simplemente no era una opción para ella. 6 meses después, me encontraba en la sala de observación de una nave diplomática de la Confederación, observando cómo la embajadora Reeves, ahora mi asignación, negociaba con representantes del Combinado Hélice, un grupo militante aislacionista que amenazaba con desplegar armas prohibidas contra los puestos de avanzada de la Confederación. Accederán al desarme en 1 hora, predijo Donovan, quien se había convertido en una especie de mentor durante mi entrenamiento. ¿Cómo puede estar seguro?, pregunté, observando la expresión serena de Reeves mientras escuchaba las furiosas amenazas de la líder del combinado. Como aún no usa técnicas persuasivas, respondió con una sonrisa cómplice. Las guarda para cuando crean haber ganado la discusión. Efectivamente, 53 minutos después, los representantes del Combine firmaron un acuerdo integral de desarme que habían rechazado con vehemencia al inicio de las negociaciones. Al partir, con aspecto algo aturdido pero satisfecho con el resultado, me acerqué a Reeves con mi informe de seguimiento. Embajador, superó los parámetros del protocolo 2 veces durante la fase final. La sección 12.3 prohíbe las técnicas de visualización acelerada sin previo aviso. En lugar de la reacción defensiva que esperaba, asintió. Anotado, comandante. Me someteré al proceso de revisión estándar. Donovan, que me observaba desde cerca, me hizo un gesto de aprobación. Más tarde, mientras los tres compartíamos una comida en el comedor privado del barco,
Finalmente hice la pregunta que me había estado rondando desde aquel primer día en mi centro de detención. ¿Por qué yo? Debía de haber miles de agentes de seguridad con mayor resistencia. Reeves y Donovan intercambiaron una de sus miradas comunicativas. Resistencia no es lo que más necesitamos, admitió Reeves. Es discernimiento. La capacidad de distinguir entre la persuasión y la coerción. Entre guiar a alguien hacia una revelación y obligarlo a aceptar tu realidad. Lo más importante, añadió Donovan, dejando su vaso, es encontrar personas que comprendan que, a veces, los seres más peligrosos del universo son los que entran desarmados. Chasqué las mandíbulas en señal de asentimiento reticente. ¿Y los humanos? ¿Son ustedes los seres más peligrosos del universo? Reeves rió, con ese mismo sonido genuino que recordaba de nuestro primer encuentro. No, comandante. Los seres más peligrosos son aquellos que creen que la violencia es la única manera de resolver los conflictos. Brindó con su copa. Pero podríamos quedar en segundo lugar. Mientras nuestra nave se dirigía a la siguiente crisis diplomática, reflexioné sobre cómo había cambiado radicalmente mi comprensión del poder. La galaxia siempre había temido a las armas, los ejércitos y la tecnología. Pero el verdadero poder, el poder que había acabado con guerras, derribado imperios y transformado civilizaciones, siempre había sido mucho más simple. Palabras. Pronunciadas con una convicción inquebrantable por seres que comprendían exactamente cómo resonarían en las mentes de quienes las escucharan. Sin armas. Sin amenazas. Sin violencia. Solo pasos y palabras. Y quizás, con la debida supervisión, ese era precisamente el poder que la galaxia más necesitaba.